Bueno, shalom, shalom, shalom. Hoy tenemos una nueva porción de la Torá muy hermosa, llena de la presencia de Yeshua de principio a fin. Y sobre todo vamos a entender algo muy importante hoy para nosotros poder compartir, aunque nosotros ya lo hubiéramos, ya nos hubiera sido revelado, para nosotros poderlo compartir con toda esa casa de Israel que todavía está dentro del cristianismo y que le ha dado trabajo, digamos, aceptar la vigencia de la Torá en este tiempo. Hoy tenemos una porción que es la porción Yitro. Estamos hablando de Yitro, el suegro de Moisés. Esta es una porción que comprende en la Torá desde Éxodo 18:1 hasta Éxodo 20:23. Así que tenemos mucho material por delante para analizar. Arranquemos entonces y busquemos a Yeshua en estos capítulos de la Torá. Si nosotros nos devolvemos a la paracha anterior, vimos a Yeshua en todo su esplendor, lo vimos como fuego, como nube, protegiendo a Israel, como Sarja Panín, la presencia que los guarda. Lo vimos en el paso del Mar Rojo, lo vimos allí protegiendo al pueblo, separando al ejército de Faraón del pueblo mientras lo protegía, siendo luz a Israel mientras era oscuridad a los egipcios. Lo vimos también como una vez que ya estaban en el desierto, el madero, que es una representación sin duda de Yeshua, endulzó las aguas amargas. Lo vimos también como el maná del cielo, lo vimos como el agua de Horeb, el monte de Dios, el agua que brotó de la roca, esa agua viva que transforma nuestro corazón. Lo vimos allí también en todo ese territorio de Horeb. Y lo vimos finalmente como la roca que sostiene al pueblo en la batalla. Nosotros hemos venido desde el mismo Génesis 1, desde Berechid 1, hemos venido viendo la presencia de Yeshua y hoy no es la excepción. Realmente que tenemos una porción con puntos que vale la pena reflexionar, porque este es un tiempo muy importante, el tiempo del estudio de nuevo de cada porción de la Torá. Es un punto muy importante, un momento para reflexionar, para enderezar el camino, si es que nos hemos desviado del camino en algún momento. Recordemos que el Eterno es el que nos dice a través del Salmo 1 que bendito el que en la Torá medita noche y día. Y nos habla del que da fruto, del que está con sus raíces junto a aguas vivas. Es decir, nosotros podemos entender que todo esto que estamos haciendo año tras año de pasar por la Torá es una instrucción del Todopoderoso que nos permite a nosotros, que nos permite a nosotros revisar nuestro camino en cada momento, con cada porción, en cada capítulo y versículo. Así que vamos entonces hoy vamos a Éxodo 18:1, vamos a Yitro y allí vamos nosotros a encontrar un mensaje muy importante. Éxodo 18:1. Oyó Yitro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Elohim había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo el Eterno había sacado a Israel de Egipto. Él era, una de las primeras cosas que siempre nos hemos preguntado era si el suegro de Moisés era creyente en el Eterno. Pero nosotros encontramos a través en este mismo capítulo, a través del verso 9, una respuesta a ese interrogante.
Se alitro Yitro de todo el bien que el Eterno había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Fíjense, Yitro estaba fuera de Egipto y sin embargo ya sabían del poder del Eterno. Ya el poder del Eterno se había regado por toda la región y ellos ya sabían que todas las maravillas que el Eterno había hecho a Israel. Y se alegró Yitro de todo el bien que Yahweh había hecho a Israel. Y Yitro dijo: bendito sea Yahweh, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Entonces dice en el verso 11: ahora conozco que Yahweh es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Fíjense, este mensaje y ya vamos a ver por qué a lo largo de la porción nos debe a nosotros sacudir en este día. Dice: ahora conozco que Yud-Heh-Vav-Heh es más grande que todos los dioses. Él no estaba presente, él escuchó el relato, él vio al pueblo libre. Nosotros que estamos al final de los tiempos, nosotros conocemos al Dios Todopoderoso que nos ha llamado a ser su pueblo. Ahora nosotros sabemos de su gran poder. Realmente le estamos sirviendo como Él merece y con el temor y la rectitud con que se debe servir a un Dios poderoso y vivo como Yud-Heh-Vav-Heh. Dice que tomó Yitro, el suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para el Eterno. Fíjense hasta dónde había avanzado, no solamente a creer. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante del Eterno. Fíjense, Yitro era madianita. Recordemos que los madianitas eran descendientes de Abraham y Cetura. Esto lo vemos en Génesis 21:5. Y aparentemente estaban involucrados en la seducción de Israel para que adoraran otros dioses. Pero Yitro adoraba al Dios de Israel y conocía las leyes de los holocaustos y los sacrificios. Esto es importante. ¿Por qué? Porque vemos también el propósito cumplido del Eterno, de que la esposa de Moisés también fuera una descendiente de Abraham. Ahora dice que tomó Yitro entonces a Séfora, la mujer de Moisés, después de que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno que se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro que se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Yitro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios, junto al monte Horeb. En las escrituras, cuando se menciona el monte de Dios, hace más referencia al monte Horeb, aunque el monte Sinaí, digamos, era el desierto del Sinaí. El monte Sinaí era también, es también pues un nombre completamente válido. Pero de todas maneras, recordemos el monte Horeb como el monte del Eterno. Fíjense que en el Targum donde dice que Moisés había acampado en el monte donde la gloria de Yahweh había sido revelada. Entonces, aquí cuando se había revelado, recuerden cuando Moisés llega y encuentra a la gloria del Eterno en medio de la zarza. Todo esto ocurre en el mismo lugar. Yo quise hacer un paréntesis acá que estamos hablando del monte de Dios, para hacer una reflexión especialmente dirigida a este tiempo. Fíjense, en noviembre 18 del 2022, el pasado noviembre 18, se llevó a cabo por cuenta de la ONU una ceremonia multirreligiosa en el monte Sinaí, donde una réplica de las tablas, de las tablas de la ley, una réplica de las tablas de los mandamientos, fue quebrada allí en el monte Sinaí y fue cambiada por los 10 mandamientos
del arrepentimiento climático, se llamó el proceso. Es decir, el sistema de la bestia subió al monte Sinaí, hicieron primero todo un congreso en Egipto, salieron hasta el monte Sinaí, en el monte Horeb, en el monte de Dios. Allí mismo quebraron las tablas de la ley y pusieron en su lugar los 10 mandamientos del cuento climático, porque al fin y al cabo pues nosotros sabemos que eso ni es cierto, pero el acto en sí fue un acto absolutamente blasfemo contra el Eterno y definitivamente un acto que debió haber sido repudiado por todo el mundo creyente. ¿Por qué quise traer esto acá? Porque saben una cosa que fue muy triste, muy triste. Lo advertimos, porque eso ya se sabía desde antes que iba a ocurrir. Y nunca vi siquiera por las redes una protesta, digamos, contra un acto tan blasfemo como ese. Realmente nosotros nos tenemos que hacer una pregunta. Nosotros que estamos ahora viniendo de nuevo a la Torá. ¿Es de verdad que nosotros estamos regresando al Padre como su pueblo, como su ejército? Recuerden que Israel en palabras del Eterno es el pueblo y es su ejército. Que nosotros somos la sal y luz a la tierra. Yo les pido que ustedes piensen por un momento. ¿Qué pasaría si se fueran, por ejemplo, alguien de allá de la ONU, se fueran a la Meca a profanar el sitio? Ustedes creen que se atreverían a ir, pero ¿saben por qué se atrevieron a ir al Sinaí? Mire, con todo lo que yo hablé por las redes de este tema, la respuesta era, ahí no quedaba el Sinaí, es que el Sinaí quedaba en otro lado. Eso no importaba. Eso no tenía ninguna importancia si quedaba aquí o allá, porque eso todo el mundo lo identifica. El monte Sinaí, donde fueron dados los mandamientos de la ley de Dios. ¿Sabe? La indiferencia de nosotros en este tiempo asusta. La indiferencia, la falta de compromiso, la falta de hacer sentir nuestra fe en el mundo asusta. La ONU se salió con la suya, hicieron todo lo que quisieron, profanaron el sitio. Nada pasó. Se llegó el fin de semana, ese fin de semana nadie habló del tema, todo el mundo siguió como si nada hubiera pasado. Nosotros realmente nos tenemos que cuestionar. Eso es lo que ha permitido que avancemos de esa manera. Y que además que muchos ya hubieran perdido el rumbo detrás del sistema de la bestia, apoyándolo. Yo lo he visto, personas apoyando todo este sistema que está imponiendo su régimen de terror en el mundo. Pero sigamos con esta porción de la paracha. Viene entonces la elección de los jueces. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Ahora, aquí el suegro de Moisés ve esto, ¿no? Esta cantidad, ustedes se imaginan esta multitud, todos con problemas, todos con preguntas, con todo, y solo Moisés respondiendo para poder, dice Moisés, para el pueblo viene a mí para consultar al Eterno. Fíjense, Moisés estaba en ese momento, digamos, como un intercesor delante del Eterno. Ahora dice, cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas del Eterno y sus leyes. Entonces el suegro le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo y también este pueblo que está contigo, porque es un trabajo demasiado pesado, no podrás hacerlo solo. Entonces le dice en el verso 19, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Yahweh estará contigo. Está tú por el pueblo delante del Eterno y somete tú los asuntos al Eterno. Fíjense,
fíjense lo que nos dice a nosotros el Targum. Nos dice, ahora, acepta esto de mí. Yo le aconsejaré y la memra, la palabra del Eterno, la palabra del Eterno te ayudará. En todo momento, ahora es Yitro, antes fue Faraón, mucho antes fue Faraón con José. Nosotros hemos visto, lo hemos estudiado, cómo viene uno que otro, siempre está advirtiendo que quien establece esa protección para estar con nosotros durante todo el camino hasta la tierra prometida misma, va a ser la memra de Yahweh. ¿Quién es la memra de Yahweh? Es Yeshua. Es que sin duda alguna, el mismo Targum, recuerden que el Targum es la versión aramea de la Torah, no lo está diciendo. Es la memra de Yahweh quien va a proteger, que va a proteger a Moisés. Dice entonces, tú representas al pueblo cuando ellos pidan enseñanza de delante del Señor. Enseña las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Aquí también tenemos nosotros que hacer otra reflexión muy importante. Nosotros fuimos llamados a enseñar los mandamientos, las ordenanzas, las leyes al pueblo, para mostrarle el camino por donde deben andar. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer hoy es, ¿realmente estamos enseñando solamente los mandamientos del Eterno? ¿O se están enseñando los mandamientos de hombre por encima de los mandamientos del Eterno? Recordemos que en Deuteronomio 4:2 nos dice muy claro, nadie puede añadir ni nadie puede quitar al ordenado por el Eterno. Es muy importante que nosotros hagamos un alto en el camino, porque es que definitivamente yo soy de las personas que pienso con todo el respeto y el cariño por muchos maestros y mucha gente, pero yo pienso que esto se ha salido de control porque se ha perdido el temor, la importancia y el respeto por el mandamiento del Eterno. Hoy cada uno se inventa lo que quiere, se inventa un calendario, se inventa mandamientos, inventa cualquier cosa. Si da un mandamiento de hombres, no advierte a la gente que es un mandamiento de hombres, lo da como si fuera un mandamiento del Eterno. Es que verdad, nosotros no podemos perder de vista que vamos a darle al Eterno cuenta de todo lo que nosotros hemos hecho después de este llamado. Ahora, pero le dice entonces el suegro de Moisés, le dice, escoge los jueces. ¿Qué tienen que tener los jueces? Deben ser temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo, por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Es decir, aquí los jueces que va a nombrar Moisés, tienen que tener unas características muy importantes, que es la característica que debemos tener todos los que decimos ser del pueblo del Eterno. No necesitamos tener un liderazgo, necesitamos saber que nosotros, representando al Eterno como parte de su pueblo, tenemos que ser, primero que todo, temerosos del Eterno. Hoy vamos a ver mucho ese tema. Dice, varones de verdad, está hablando como en integridad, varones en integridad, que aborrezcan la avaricia. Cuando se trabaja para el Eterno y se trabaja por dinero, ya eso no es un trabajo válido. Y eso es lo que ha traído tanta confusión en este último tiempo. Porque muchas personas queriendo ganar un dinero extra a través de las redes que monetizan los muros individuales, de acuerdo a la cantidad de personas. Si una persona está monetizando, por ejemplo, en la plataforma de YouTube, pues con que lance le ponga un título bien
bien escabroso que sacuda al mundo y se invente cualquier cosa, va a tener cientos y miles de visitas. La falta de temor, la falta de integridad y el amor por el dinero hacen que el mismo mensaje del Eterno se vaya diluyendo en medio de tanta confusión. Aquí dice entonces que deben ser temerosos de Dios, varones de virtud, que es lo que realmente nos dice la palabra en hebreo, que temerosos del Eterno, hombres de verdad, dice con firmeza, fieles, seguros, confiables, que hablen con juicio, que inspiren confianza a la gente, que aborrezcan la avaricia, es que odien la ganancia adquirida con violencia o la ganancia injusta, hombres que no reciban dinero por el juicio. Esto nosotros, si lo aplicáramos a los jueces en nuestros países, pues imagínense, nosotros con jueces que tuvieran estas características, estuviéramos viviendo realmente en un mundo completamente diferente al que estamos viviendo hoy. Porque hoy vemos en la corrupción absoluta en medio de los jueces, pero porque sabemos que los jueces están siendo nombrados precisamente por el sistema de la bestia, por el sistema de la serpiente que quiere imponer, es más bien la oscuridad y el fraude y el pecado. Pero las condiciones del Eterno nos llevan a nosotros a establecer un punto de conocimiento mucho mayor del Eterno, mucho mayor de Yeshua, que es su imagen visible. Todo lo que es recto, todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es justo, viene del corazón del Eterno, porque ese es nuestro Elohim, y así tenemos que actuar nosotros también, con la misma rectitud, hacer que las personas tengan confianza. Hoy, si uno confronta a una persona por lo que está enseñando, ni es capaz de responder. O sea, eso le muestra a uno que definitivamente se está jugando con la palabra del Eterno. Dice entonces que ellos juzgarán, los jueces juzgarán al pueblo en todo tiempo y en todo asunto. Y dice, si esto hiciereis y el Eterno te lo mandare, tú podrás sostenerte y todo el pueblo irá en paz a su lugar. Así que fíjense, todas estas instrucciones nos dan a nosotros también una pauta muy importante para saber a dónde permanecer, en dónde estar, qué reclamar y qué hacer, porque vamos conociendo el corazón del Padre. En el capítulo 19 finalmente el pueblo llega al Sinaí, pero cuando llega al Sinaí va a llegar para la fiesta que había sido anunciada, para la entrega de la Torá. Pero cuando llegó el pueblo al Sinaí, dice Éxodo 19:1, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. El Targum nos dice que era un día con mucho significado, pero nosotros entendemos que llegaron exactamente el día 1 del mes tercero, Ahora fíjense, esto es muy importante porque nosotros entendemos ya después, cuando en Levítico 23 son anunciadas y ordenadas las fiestas, que ocurre directamente la fiesta de Shavuot o Pentecostés es en el día 50. Y nosotros podemos contar los 50 días desde el paso del Mar Rojo hasta la llegada al Sinaí, hasta la llegada al desierto del Sinaí. Nosotros vamos a seguir la misma secuencia. ¿Cómo pudo ese pueblo llegar exactamente en esos días? Fíjense, ya es el mes tercero. ¿Cómo pudieron llegar en ese mismo día? Por el Eterno no lo advirtió, que lo había llevado a las personas en alas de águila. O sea, hubo un mover sobrenatural que permitió que las personas avanzaran de una manera extraordinaria. Ahora, cuando nos dice que ellos, dice que habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte.
Y Moisés subió al Eterno, y el Eterno lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Este punto es muy importante. Fíjense, hasta hoy, si ustedes buscan simplemente por las redes, ustedes van a ver una frase que definitivamente no es verdad. Cuando el Eterno sacó al pueblo judío de Egipto, no, sacó a la casa de Jacob. Esto es muy importante, como les decía yo en el principio, para aprenderlo, para que nosotros podamos compartirle a los hermanos que todavía están en la iglesia, que son la casa de Israel. ¿Por qué sabemos que son la casa de Israel? Pues porque la casa de Israel escucharía la voz de Yeshua y lo seguirían. Ellos oyeron la voz de Jesús, lo siguieron, de manera que son casa de Jacob. Lucas 1:33, recordemos que cuando van a ser Yeshua, el anuncio dice que reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Nosotros siempre nos vimos como afuera de ese plan y todavía, como les digo, nos siguen diciendo: no, fue el pueblo judío el que estaba allí frente al Sinaí. Pero nosotros tenemos que entender por qué Yeshua va a reinar sobre la casa de Jacob. Y nosotros somos parte de esa casa de Jacob. Es muy importante entender quién es la casa de Jacob. En Deuteronomio 29:10 dice: vosotros estáis en presencia de Yahweh vuestro Elohim. Esto está ocurriendo en el mismo Sinaí, aunque está relatado en el libro de Deuteronomio, pero nos dice quiénes estaban allí: las cabezas de las tribus, los ancianos, los oficiales, los varones de Israel, los niños, las mujeres, los extranjeros, los gentiles. Recuerden, todo el pueblo egipcio que se sumó al pueblo de Israel, los que habitan en medio del campamento, desde el que corta la leña hasta el que saca el agua. Es decir, desde el más humilde hasta el más importante, hasta la cabeza de la tribu. ¿Para qué estaban todos allí en el Sinaí? Para entrar en pacto con el Eterno, con Yahweh Elohim, y en su juramento que Yahweh Elohim concierta hoy con nosotros, para confirmarnos como su pueblo, para que Él te sea a ti por Dios, de la manera en que te ha dicho y como lo juró a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Dice: y no solamente hago con vosotros este pacto, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros y con los que no están. ¿Quiénes eran los que no estaban? Nosotros, los que veníamos en el futuro. Nosotros estábamos parados allí en el Sinaí, en el corazón del Padre. Por eso fue que el Padre nos llamó a servirle. Recuerden, el mismo Eterno dice: ustedes no me buscaron ustedes a mí, yo los he llamado a ustedes. Recuerden que Él nos llamó con un silbido para venir a ser parte de su pueblo, para regresar en arrepentimiento a su casa. Así que, ¿quién está encima? ¿Quién está adelante aquí en el monte de Dios, en el monte Horeb? ¿Quién está? Toda la casa de Jacob. La casa de Jacob son todas las tribus, las 14 tribus, más los extranjeros, que todos los de ese tiempo y los de los tiempos posteriores. Así que fíjense, tomemos digamos que tomemos posesión de nuestro derecho a estar allí. Situémonos hoy como nosotros estamos delante del Eterno. Y entonces allí nos dice esta promesa: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, pongan atención: si diereis oído a mi voz. ¿Quién es la voz del Eterno? Es Yeshua. Y guardareis mi pacto. ¿Qué pacto estaba haciendo? El pacto que él había concertado con Abraham, Isaac y Jacob. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Por qué? Dice el Eterno: porque mía es toda la tierra. Él es el creador, por lo tanto la tierra le pertenece y nosotros somos los hijos del dueño de la tierra. ¿Ustedes no creen que eso es un privilegio que nosotros a veces olvidamos?
si nosotros de verdad lo pusiéramos en el corazón. ¿Quién fue el que nos llamó? El dueño de toda la tierra. Y dice y sigue diciendo el Eterno, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué hace el sacerdote? Oficiar delante del Eterno, establecer esa comunicación con el Eterno. Y la gente santa o apartada del mundo, viviendo bajo las condiciones que pone el Eterno a través de su corazón. Y dice, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero todo esto, ¿cómo entramos dentro del pacto? ¿Y cómo sabemos que el pacto sigue adelante? Porque nosotros le damos oído a la voz, guardamos el pacto y entramos a ser ese pueblo apartado, diferente del mundo. Esas son palabras que dirás a los hijos de Israel. Todas estas palabras nosotros no las podemos olvidar, pero hoy se están olvidando. Yo vuelvo y hago el llamado. Es que de verdad que asusta. Mire, yo estoy en contacto con tanta gente cada día que me escriben, que me hacen preguntas, que me llaman, etcétera. Pero fíjense, yo estoy viendo a la gente tan confundida. Dice que si nosotros guardamos el pacto, seremos su especial tesoro. ¿Y cuál es el pacto que se está guardando hoy? El pacto de todos los mandamientos de hombres, por encima de los mandamientos del Eterno. Por encima de los mandamientos del Eterno. Hoy ascender espiritualmente es seguir los mandamientos de hombres. Quedarnos en la Torá y permanecer en la Torá del Eterno es estar casi en un plano de ignorancia. ¿De dónde viene esa enseñanza? Esa enseñanza viene del judaísmo. Y hoy se ha repetido y se ha multiplicado a lo largo y ancho de la casa de Israel. Los sabios, lo que dijeron los sabios, lo que dijeron los hombres, lo que dice el Talmud, lo que dice Kabbalah, todo esto por encima del Eterno. Es que realmente estamos en el pacto. Yo creo que no. Yo creo que ya la mayoría han salido del pacto. Fíjense, en el segundo Éxodo nosotros tenemos que saber que este mismo transporte celestial nos va a llevar un día al desierto, a un lugar que dice que tiene el Eterno preparado por un tiempo, y la mitad de un tiempo. Es decir, por 3 años y medio. ¿Y qué se necesita para ser parte de ese remanente que va a ser guardado? Estar en el pacto. Es que no es un juego, es que estamos viendo el final de frente, estamos viendo avanzar. ¿Cómo es que no tienen ningún temor de seguir más bien los mandamientos de hombres con todas las advertencias que Yeshua hizo? Fíjese acá. Nosotros podemos leer en el Targum también que vuelve y hace mucho énfasis. Ahora, si usted realmente acepta mi menra, mi palabra a Yeshua y guarda mi pacto, dice, el pacto ¿cuál es? El pacto va unido de una manera profunda a Yeshua. Dice, si usted acepta mi memra, la palabra o la sabiduría. Recordemos que Yeshua aparece en Proverbios como la sabiduría y en Juan aparece como la palabra y aquí aparece también como la palabra. Dice entonces, y guardan mi pacto. Dice que Él nos va a amar por encima de las demás personas, porque la tierra es mía, dice el Eterno. Pero todo es a través de Yeshua, de la menra, si lo aceptamos. ¿Qué nos está aquí diciendo el Eterno? Que Yeshua es la misma Torah viviente. ¿Por qué lo sabemos? Porque Él dice que si acepta la palabra y guarda el pacto. Y guarda el pacto. Es que nosotros tuvimos un privilegio muy, muy grande haber vivido en este tiempo de restauración. Y nosotros tenemos que seguir el camino que el Eterno nos dio. Fíjense, en esta declaración de amor del Eterno, nos promete ser su especial tesoro. La pregunta es,
Usted quiere ser el especial tesoro del Todopoderoso. Entonces deje atrás los hombres. Deje atrás las enseñanzas de hombres, que Yeshua mismo lo dijo. Ustedes son hipócritas porque ustedes dejan el mandamiento de Dios por seguir los mandamientos de los hombres, tal como estaba anunciado también en el profeta Isaías. Ahora fíjense que en primera de Pedro 2:9, porque hoy hay muchas enseñanzas que se interponen cuando nos dicen que no, que nosotros ya no somos sacerdocio, ni nosotros somos parte de la nación, todo esto. Miremos una prueba que tenemos en las Escrituras, primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Quién es el que nos llamó para salir de las tinieblas a la luz? Jesús. Entonces, para que anunciemos las virtudes de ¿quién? Para que anunciemos las virtudes de Jesús, el que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pero nos dice Pedro, somos linaje escogido, somos real sacerdocio. ¿Por qué está usando esas palabras? Porque fíjese que cómo comienza esa carta de Pedro. Pedro está hablándole a los expatriados de la dispersión. Expatriados, los que habían perdido su patria, su nacionalidad. ¿Quién perdió la patria y la nacionalidad? La casa de Israel. Cuando Pedro vuelve y ya la casa de Israel a través de Yeshua está siendo recogida de nuevo, nos repite las mismas palabras de Éxodo 19 y no nos está colocando en un sistema diferente, nos está diciendo las mismas palabras. Nosotros somos linaje escogido. Muchas personas se han quedado con la idea de que solo Judá es linaje escogido. Es linaje escogido, pero nosotros también somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por el Eterno. ¿Para qué? Ahora ya tenemos ahí una diferencia. Nosotros tenemos que salir a anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz, de Yeshua. Nosotros somos del nuevo pacto, definitivamente. Tenemos un llamado muy especial. Fíjense que aquí viene una respuesta. El pueblo dice que entonces vino Moisés y llamó a los ancianos y les expuso todas estas palabras. Y el pueblo dijo, todo lo que Yahweh ha dicho haremos. Ustedes habrán oído muchas veces esta frase. Naase benisma. Y lo decimos de todo corazón. Yo creo que sí lo decimos de todo corazón. Y se lo he oído decir a tantos grupos, congregaciones, a maestros, a pastores, a todo. Naase benisma. Haremos y escucharemos. O sea, nosotros sí nos comprometemos a obedecer. Pero una vez que empieza la enseñanza, las enseñanzas son de hombres. Entonces, ¿por qué estamos diciendo que vamos a hacer lo que el Eterno dice si no lo estamos haciendo? Hoy, ustedes ya tienen que haber abierto los ojos con respecto a toda esto que está infiltrado de una manera tan fuerte, que es, por ejemplo, el Kabbalah, que es otro Dios. Ein Sof no es Yud Hei Bab Hei. Ein Sof es una energía sin conocimiento. Yud Hei Bab Hei, Yahweh es el Elohim que nos está hablando, que nos dice la tierra es mía, yo los he llamado a ustedes, yo los amo si ustedes me obedecen. Nosotros estamos hablando con un Dios vivo, nosotros no estamos siguiendo una energía. Entonces, haremos y escucharemos, Naase benisma, tiene que ser de corazón y con sinceridad, porque duele ver lo que estamos viendo hoy. El pueblo aceptó la propuesta. Hasta aquí hemos visto ya varios pactos. Vimos el pacto de la circuncisión, vimos el pacto ahora vamos a ver el pacto del Shabbat. Vimos el pacto del Shabbat en la paracha pasada. Ahora vamos a ver todo este pacto del Sinaí. Y recordemos que el pacto de las piezas y el del arco iris en la paracha de Noa es un pacto con todo el mundo.
Y es un pacto en el que participa únicamente el Eterno. Recuerden que en el de las piezas fue Yeshua el que caminó por nosotros. Ahora el Eterno le da entonces las instrucciones al pueblo. Le dijo a Moisés, el Eterno le dijo a Moisés, ven, yo vengo en una nube espesa. Pongan atención a esta frase porque ahora vamos a ver algo. Vengo en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. O sea, el Eterno, ¿por qué necesitaba venir en una nube espesa? Porque nadie le puede ver sin morir. Entonces él necesitaba una nube espesa para que el pueblo simplemente le escuchara, pero no le viera porque morirían. Entonces dice, y Moisés refirió las palabras del pueblo a Yahweh y les dijo, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Yahweh descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Fíjese, es exactamente lo que nosotros estamos esperando para este segundo éxodo. Santifica al pueblo hoy y mañana, 2 días. ¿Qué hemos venido estudiando? O sea, digo, la casa de Israel se levantará después de 2 días. Después de 2000 años empezó a levantarse la casa de Israel exactamente como estaba profetizado. Laven sus vestidos. ¿Qué representa laven sus vestidos? Laven sus vestidos representa obediencia a los mandamientos. Lo sabemos por Apocalipsis 7:14. Y nosotros, ellos dice que son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. También al final de Apocalipsis encontramos cuando dice que para acceder al árbol de la vida tenemos que lavar las ropas y en griego realmente dice guardar los mandamientos. Así que nosotros sabemos que las instrucciones para ver al Eterno en ese tiempo del Sinaí era también purifíquense 2 días y al tercer día el Eterno aparecerá. Estén preparados para el día tercero. Nosotros tenemos la misma instrucción, 2000 años y nos tenemos que preparar ahora para un día recibir a Yeshua. El pueblo allá lo recibió en el Sinaí. Nosotros en Apocalipsis 1, el 5 dice Yeshua, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y lavó nuestros pecados con su sangre. Y Él nos hizo reyes y sacerdotes para Yahweh. ¿Por qué Pedro nos dice que nosotros somos real sacerdocio? Porque Yeshua nos lavó, nos limpió y ahora nos hizo reyes y sacerdotes para el Eterno. Y dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y dice, y he aquí que viene con las nubes, que todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Muy pronto lo veremos exactamente como lo vio el pueblo en el Sinaí. Exactamente, los mismos días, las mismas instrucciones. Sabemos que Él va a descender ahora en el monte de los olivos. El Eterno descendió en el monte Sinaí, ahora va a descender en el monte de los olivos. Zacarías 14:3. Dice, se afirmarán sus pies en aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad se apartará hacia el sur. Eso lo vamos a ver muy pronto. Pero fíjense, el paralelo es que todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Ahora viene entonces la gran revelación. Dice, estén preparados para el día tercero. Pero el Eterno empieza a dar todas las instrucciones. El pueblo dice, no puede subir al monte, no puede tocar los límites. Cualquiera que tocar el monte morirá. ¿Por qué? Pues por la presencia del Eterno. El Eterno en ese caso él hace que solo Moisés pueda estar en su presencia. Entonces le dice el pueblo, usted no puede pasar de este límite. Usted va a ver la presencia, va a escuchar la presencia del Padre, pero no puede subir porque no hay una serie de pasos de acercamiento que hoy es importante entenderlo. No lo tocará a mano porque será apedreado o asateado.
Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron los vestidos y les volvió a decir, estén preparados para el tercer día. ¿Qué pasó al tercer día? Cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube en el monte. De nuevo, una espesa nube. Ya les voy a decir por qué les estoy repitiendo la nube espesa. Ya les expliqué por qué. Porque nadie puede ver al Eterno sin morir. Y sonido de bocina muy fuerte, los chofarot sonando muy fuerte. Y se estremeció el pueblo en el campamento. Ustedes se imaginan la impresión del pueblo de escuchar esto. Hoy por hoy, a mí me parece muy emocionante, pero el pueblo lo tomó con mucho temor. Ahora, ¿qué era lo que se oía realmente? Si nosotros lo vemos en el hebreo, nos dice que lo que ellos escuchaban era voces, kolot. Cuando dice truenos y relámpagos, en realidad eran voces lo que el pueblo estaba escuchando. ¿Por qué voces? Se escuchaban varias voces. Esto ha sido siempre una discusión que, bueno, ya nosotros la habíamos visto. Pero, ¿cuáles son las tres voces que se estaban escuchando allí? La voz, se veía fuego, se veía viento, se veía agua. Nosotros estamos hablando de tres manifestaciones que están relacionadas directamente. El fuego con el Eterno, que es fuego consumidor. El viento con el Espíritu Santo, con el Rúa de santidad, que la palabra Rúa es el viento. Y el agua, que Yeshua es la fuente de agua viva, todo el ejad del Eterno. Por eso habla en plural, que se escuchaban voces, porque el Eterno es un ejad, y eso ya lo hemos venido estudiando. Fíjense que hay un punto muy importante. El apóstol Santiago dice que Yeshua es el dador de la Torá. Santiago 4:12. Uno solo es el dador de la Torá, que puede salvar y perder. Él está hablando de Yeshua y nos dice que es el dador de la Torá. Fíjense que en Éxodo 26 el Eterno dice, hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y Juan 14:15, el mismo Yeshua repite las palabras, si me amáis, guardad mis mandamientos. Fíjense, si Yeshua no es Yahweh, entonces, ¿cómo va a decir que Él es el que son mis mandamientos? Hubiera dicho los mandamientos de mi Padre. Pero ¿por qué dice las mismas palabras de Éxodo 20? Porque Yeshua es la Torah viviente, pero Él es el mismo Eterno, Él es la imagen visible del Elohim invisible. Ustedes saben todo el ejad de Yahweh y esa unidad del Eterno y Yeshua se puede probar de Génesis a Apocalipsis sin ninguna duda. Yo ya llevo muchos años y le digo, no hay ni un solo versículo de las Escrituras que se oponga a la enseñanza del ejad de Yahweh y el Eterno. Cuando nosotros leemos Juan 1, volvemos a encontrar esa explicación para todo lo que está pasando aquí en el Sinaí, que nos dice que la palabra, lo que era lo que se escuchaban, las voces, que era lo que nos dice Juan 1, que ese verbo era desde el principio y que era Yahweh, y que el verbo era Yahweh, que todo estaba en el principio con Yahweh, que todas las cosas por Él fueron hechas, la creación, Él es el autor de la creación, dice, Él es el autor de la vida, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Yeshua es el principio también, es el principio de la creación, es el dador de la Torá, en Él está la vida. Dice en el verso 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Sí, Yeshua, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y sigue diciendo dice, vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene detrás de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque Yeshua es eterno, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la Torá por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua.
Al Eterno nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muchos dicen, pero Moisés lo vio. No, el Eterno estaba en una nube espesa. Ahora, pero ¿quién es la palabra viviente? ¿Quién es el dador de la Torá? ¿Quién es la fuente de vida? ¿Quién es ese verbo que se hizo carne? ¿Quién es esa imagen visible? Es Yeshua. ¿Cómo tenemos a Yeshua por ahí en cualquier posición que no sea realmente la posición de estar en el centro de toda nuestra vida? Porque es que es el Eterno, es la imagen visible del Eterno que nos permite a nosotros es caminar y es el que nos sirve a nosotros hoy de intermediario entre nosotros y el Padre. Fíjense que la palabra, esta palabra que se está dando acá en el Sinaí, toda esa palabra, esa Torah es verdad, es la verdad. Salmo 119, 142, tu justicia es justicia eterna y tu Torah es la verdad. Yeshua dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Es que Yeshua es la palabra viva del Eterno. Entonces, fíjese en el Salmo 43:3 que dice, envía tu luz y tu verdad, y éstas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. ¿Quién es la luz? ¿Quién es esa luz? ¿Quién es la verdad? Es Yeshua. La luz es Yeshua, la luz del mundo. Todo el que le sigue no andará en tinieblas. ¿Quién es la verdad? Es Yeshua. ¿Dónde está Yeshua en la vida tuya hoy? ¿Dónde está? ¿Has tenido encuentro con Yeshua? ¿O todavía sigues pensando que es otro distinto al Padre? ¿O que es simplemente un hombre, un rabino? Eso de nada sirve. Un hombre cualquiera no puede ser el origen de la vida, de la verdad, la luz del mundo. No puede ser. Si ustedes abandonaron ya la palabra del Eterno, ¿qué hacen frente al Sinaí? En Jeremías 33:22 nos dice, porque Yahweh es nuestro juez, Yahweh es el dador de la Torá, Yahweh es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Pero también nos dice que Yeshua es el dador de la Torá, porque hay una contradicción, ninguna. Es que Yeshua es la imagen visible de Yahweh, pero no hay sino un solo Elohim, que es Yud-Heh-Vav-Heh. Nos dice que Yeshua es juez en Romanos 14:10. Nos dice que Yeshua es rey en Apocalipsis 17:14. Nos dice que Yeshua es salvador en Lucas 1:61. Entonces, fíjense, el Eterno dijo, a quien me ama y guarda mis mandamientos, aquí en el Sinaí. Yeshua dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yahweh es el dador de la Torá, Yeshua es el dador de la Torá. Es que son el mismo. Es que es la palabra de Yahweh que se hizo hombre. No que Yahweh vino a morir en una cruz, como es el argumento que muchos sacan para no tener que reconocer que están en error. Entonces es que el Eterno murió en una cruz. No, la palabra dice muy claro que envió su palabra en la forma de un hombre. De la misma manera que esa palabra aparecía aquí en el desierto delante del pueblo. La Torá entonces vino por Yeshua. Yeshua es la palabra de Yahweh. Recordemos siempre eso. Uno es el dador de la Torá que puede salvar y perder. Fíjense cuando Yeshua dijo, ni piensen que yo vine a abolir la ley o la Torá y los profetas. Es que Él es el autor de la Torá. Es que Él es la Torá viviente. Entonces fíjense, en el verso 17, cuando nos habla que todo el Sinaí humeaba, que había fuego, que el humo subía, que el monte se estremecía, nosotros encontramos todo ese had, al Eterno como fuego, al Rúa como el viento y a Yeshua como el agua viva. Y el sonido del chofar aumentaba en extremo y descendió el Eterno sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahweh a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió y le dijo después, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Yahweh para que el Eterno no haga en ellos estrago. No se podían presentar delante del Eterno con pecado. Si nosotros recordamos en la labor del sumo sacerdote, nosotros sabíamos que una vez al año entraba en la presencia misma del Eterno, pero tenía que hacer una purificación exhaustiva de su vida, de su pecado.
Moisés dijo al Eterno, el pueblo no podrá subir al monte porque tú nos has mandado diciendo, señala límites. ¿Saben una cosa? Nosotros tenemos que entender esto a la luz también del tabernáculo. Fíjense, todo el pueblo podía estar en el atrio. Ya unos solos, los sacerdotes, podían estar en el lugar santo, pero solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Estos niveles, digamos, de acercamiento al Eterno, ¿de qué dependían? De la consagración que tuvieran con el Eterno, de haber sido consagrados con el Eterno. Pero ¿cuál es la diferencia ahora en el nuevo pacto con Yeshua? Recordemos que cuando Yeshua murió, la cortina del templo se rasgó de arriba abajo. O sea, fue el Eterno el que abrió ese camino, porque ya Yeshua había pagado el precio por nosotros. Hay una diferencia entre el antiguo pacto y el pacto nuevo. Nosotros somos del nuevo pacto. Y en Hebreos 10:16 nos dice, este es el pacto que haré con ellos, el pacto con nosotros. Pondré mi ley en sus corazones. Aquí está siendo escrita en piedra. Ahora va a ser puesta en los corazones. Y en sus mentes las escribiré. Nunca más me acordaré de su pecado y transgresión, porque Yeshua pagó por nosotros. Porque donde hay remisión ya no hay más ofrenda por el pecado. Así que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos al Padre con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, y mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque firme es el que la prometió. Nosotros tenemos que entender, y es urgente, que nosotros somos del nuevo pacto. El pacto es con los mismos destinatarios, la casa de Judá y la casa de Israel. Pero en el Sinaí está escrita, los mandamientos están escritos en piedra. Viene después el tabernáculo, se establece todo el protocolo de entrada al tabernáculo, porque era el antiguo pacto. En el nuevo pacto nosotros tenemos ya la Torá grabada en el corazón y en nuestra mente. Y a través de Yeshua, que pagó el precio, recuerden, Yeshua es el mismo Eterno, Él pagó el precio con su sangre, para que nosotros a través de Yeshua podamos llegar directamente al Padre. Por eso Yeshua nos dice, si ustedes quieren hablar con el Padre, entren en la habitación y todo lo que le pidan al Padre en mi nombre será hecho. ¿Quién es ese intermediario? Es Yeshua. A través de Él nosotros podemos llegar al Padre. Nosotros de aquí en adelante nosotros no necesitamos ningún sumo sacerdote. Yo me sorprendo de ver personas que están esperando que el templo se levante y salga otra vez un sumo sacerdote, tal vez para pedirle que intervenga, que interceda por nosotros. No, es que nosotros somos del nuevo pacto y tenemos el mejor sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, que es Yeshua. Y nos dice que ese sumo sacerdote tiene un sacerdocio eterno, es para siempre. El tabernáculo o el templo como se vio en el antiguo pacto no se va a volver a ver ahora, porque nosotros somos del nuevo pacto. Por eso dice que nos podemos acercar con corazón sincero, con certidumbre de fe, en obediencia, claro, pero firme, sin fluctuar. Nosotros con Yeshua estamos directamente, fuimos llevados a la presencia del Padre. ¿Quién es el que se presenta delante del Padre? Yeshua. Nosotros estamos, digamos, como atrás de Yeshua, porque Él nos conoce, Él nos ama. Y es como si nosotros a través de Yeshua alcanzamos ese privilegio de podernos comunicar directamente con el Padre. ¿Cómo nos enseñó Yeshua a orar? Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, nosotros llegamos a Él como Padre a través de Yeshua. Ahora en Éxodo 20 entonces vienen todos los 10 mandamientos, todos los 10 que conocemos inicialmente, pero toda la Torah que vamos a estudiar de aquí en adelante. Fíjense esto solo como una información importante.
Las 5 palabras definen los mandamientos. La palabra Torah, que es instrucción, es una instrucción general. La palabra misbah o misbot, que significa mandamientos, también significa mandamientos. La palabra mispat, o usted en plural mispatim, que son los juicios, las normas, los decretos, las costumbres. Nosotros encontramos muchos mandamientos que son mispat, son juicios o normas. La palabra hok, hukim en plural, significa límite, tarea, porción, obligación. Pero fíjense esto que es muy interesante, y sobre todo para nosotros, que los hukot son los mandamientos, la casa de Judá considera que los hukot son los mandamientos difíciles de entender. Dice que son mandamientos que escapan a la comprensión nuestra. ¿Saben una cosa? Ustedes lo van a ver cuando terminemos todo este ciclo de la Torah. Los mandamientos que son considerados Jukot son los que cumplió Yeshua. ¿Por qué no lo puede entender la casa de Judá? Porque en el plan del Padre, Judá todavía sigue ciego a la revelación de Yeshua. Recuerden, nosotros conocíamos a Yeshua, pero estábamos ciegos a la Torah por voluntad del Padre, hasta que nos quitó el velo. Hoy por hoy todavía no ha empezado la restauración de la casa de Judá. Y Judá, que conoce la Torá, le va a ser revelado el Mesías. Entonces, los hukim, cuando ustedes escuchan que eso es un hok, que es un mandamiento que no se puede interpretar, mírenlo a través de Yeshua y verán que es uno de los que cumplió. Por eso Yeshua dijo en Mateo 5, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Y el edad, o los sedot, que son pruebas o testimonios, son mandamientos, como por ejemplo como la mezuzá que se pone en la puerta, o los tzitziot que se usan en el pantalón de los varones. Ahora, en los 10 mandamientos nosotros vemos muchas palabras que hoy también quiero que vengan para reflexión. Habló Elohim todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Fíjense, este primer mandamiento es muy importante de analizarlo, porque nosotros venimos sin esa conexión con Egipto. Nosotros habíamos aprendido, bueno, por lo menos los de la generación mía o más atrás aún, dice nosotros el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Así lo habíamos aprendido nosotros de la Iglesia Católica. Pero sabe, cuando uno ya empieza a estudiar la Torah, uno entiende por qué lo pusieron así, porque como siempre se decía que el Eterno había dado la Torah y había sacado de Egipto, era la casa de Judá. Entonces todos los creyentes del mundo se sentían como sin ningún derecho a participar, porque dice, yo soy Yahweh tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto. Dice, pues a nosotros no nos sacó de Egipto. Hoy hemos entendido que sí nos sacó de Egipto, que somos esa casa de Israel que sacó de Egipto, que estábamos allí parados frente al Sinaí. Y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto ¿por qué les digo yo que hay que volverlo a retomar? Porque definitivamente tenemos hoy por hoy dioses ajenos delante del Eterno. Todo el que está aprendiendo, siguiendo, practicando Kabbalah tiene un Dios extraño delante del Eterno. Y dicen que están en la restauración de Israel y que están guardando la Torah. Y van a leer esta porción de la Torah en este próximo Shabbat. Y estoy segura que ni les suena el corazón para decir, nosotros estamos confiando más en Ein Sof, una energía que no tiene conocimiento, y no en el Eterno. Esto no es un juego. Esto no es un juego, es que nosotros tenemos que volver, tenemos que sacudirnos, porque definitivamente alguien tiene que levantar una voz a esto que está pasando. Dice entonces, nos revela este primer mandamiento, la identidad Yahweh. Yahweh es nuestro Elohim.
Yud, Hei, Bab, Hei se reveló en el mismo Egipto. ¿Cuál es la obra redentora? Que nos saca de Egipto, a nosotros nos sacó del mundo. Y que nosotros tenemos que creer definitivamente que solo vamos a creer, a amarlo, a seguirlo y a aprender de él. No podemos tener dioses ajenos delante de él. Hoy muchas personas han hecho de los hombres dioses. Todo con tanta reverencia por los hombres, porque mandamientos de hombres por encima. Es que no, eso no es el mandamiento. Hay que volver otra vez al mandamiento. Fíjese, ese primer mandamiento nos dice en Mateo 22:35, que le preguntaron a Yeshua, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la Torá? Y Yeshua dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento. Amarlo con todo el corazón, pero si su corazón está dividido entre el Eterno, entre Ein Sof, que es otro Dios sin conocimiento, entre las enseñanzas de hombres, dígame si usted está cumpliendo realmente con el mandamiento. Ustedes piénsenlo. En Marcos 12:29, Yeshua también respondió, el primer mandamiento es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, no hay dos, no hay tres. Usted dice que son dos, pues no, está equivocado. Hay que organizar eso porque el primer mandamiento es uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso quiere decir el 100% o el 120%. Pero no un por ciento acá, otro por ciento en Kabbalah, porque la Kabbalah le hace subir y escalar y no sé cuántas cosas. Esos son dioses ajenos delante del Eterno. Ahora, fíjese, cuando nosotros seguimos viendo los mandamientos, que entramos en el tema de la idolatría, ahí sí que encontramos un argumento para poder revisar nuestro corazón. No harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás delante de ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mi mandamiento. Fíjense acá, el Eterno dice que no nos podemos inclinar delante de nadie, ni honrar a nadie en la forma. Nosotros tenemos que respetar y amar al prójimo, claro, al prójimo como a nosotros mismos. Pero nunca este honor a los hombres, esta enseñanza de mandamientos de hombres, esta enseñanza de una energía, cuando el Eterno nos está diciendo que Él es Yahweh, fuerte y celoso. Y dice además que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El desobedecer al Eterno tiene consecuencia en nuestros hijos, pero que hace misericordia a millares y no bendice y nos ama a los que guardamos sus mandamientos. Fíjense que en Jeremías 16:19 el Eterno había advertido que en el tiempo de la aflicción, cuando regresáramos, cuando nos diéramos cuenta que habíamos heredado muchas mentiras, dice que se harían de los hombres dioses. Y eso está pasando, eso está pasando. Entonces dice el Eterno, yo les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Yud-Hei Bab-Hei. Yud-Hei Bab-Hei. Todavía hay muchas personas que piensan, no se puede pronunciar el nombre. Claro que es que se tiene que pronunciar, porque Él nos está enseñando que su nombre es Yud-Hei Bab-Hei. En Juan 4:24 dice que Yahweh es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces fíjese, nosotros tenemos que entender que es a Él al que le damos toda la honra y la gloria. Toda la honra y la gloria. En Deuteronomio nos dice que cuiden sus almas,
porque ninguna figura visteis el día que Yahweh habló con nosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura o imagen alguna, efigie de varón o de hembra. Cuando usted le rinde toda esta pleitesía a los hombres y le gasta el tiempo a enseñar los mandamientos de hombres, aún hasta sin advertir los que son de ellos, y los pone como boca del Eterno, piense lo que está sucediendo con el corazón del Eterno, que nos dice claramente que es un Dios celoso. Él prohibió hacer cualquier tipo de imagen. ¿Dónde lo encontramos? En Isaías 44:10. Ustedes pueden leer todo, cómo el artista hace la imagen, el leño, todo esto para hacerlo. Pero es que hay muchas formas de idolatría hoy. Y esas formas de idolatría hay necesidad de erradicarlas por completo para dedicarnos en ese 100% a amar al Eterno con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Fíjense en esta imagen. Igual que nosotros estaríamos todo el 100% estaríamos de acuerdo en que esas imágenes de María y de Jesús y de los santos y de todo, eso es prohibido. Es cierto, no harás imagen ni escultura de los que están en el cielo, ni de los que están abajo en la tierra. No harán imagen ni escultura. Eso es verdad. Las sacamos, las quebramos, las sacamos de la vida y nosotros obedecimos ese mandamiento. Pero hay muchas formas de idolatría hoy. Si ustedes buscan, por ejemplo, como se ve ahí a la mano derecha, estos ríos de gente que van hasta Ucrania, en el día de Rosh Hashanah muy especialmente en el día, el llamado Rosh Hashanah en la casa de Judá, en Yom Teruah, que van a Ucrania, a la tumba del rabino Nahum de Breslev. Eso es idolatría, a ir a llenarse del espíritu del rabino. Eso es prohibido en Deuteronomio 18, sin duda alguna. Que nadie consulte a los muertos, que nadie invoque a los muertos. Y estos ríos de gente, si estos ríos los estuviéramos viendo en la iglesia, detrás de un santo, yo estoy segura que todo el mundo estaría poniendo el grito en el cielo. Pero lo vemos en Israel y lo vemos en Ucrania, cómo se visitan las tumbas de estos rabinos para ellos llenarse de su presencia, de su espíritu. Eso es contra el Eterno. Todas por ejemplo, como esa figura que ustedes ven allí del Hamsa, o el hilo rojo que tanto se ponen del Kabbalah, son formas de idolatría, eso es superstición, esto es prohibido. Léanse Deuteronomio 18. Volvamos al Eterno. El Eterno nos ama, el Eterno nos espera con sus brazos abiertos, Él nos bendice, Él nos guarda. ¿Qué más queremos? Él es el dador de la vida, Él es el que nos protege, Él es el que conoce todos los tiempos. Pero ¿qué puede hacer un Hamsa por nosotros? ¿O qué puede protegernos un hilo rojo en un brazo? ¿De qué nos puede proteger una imagen que se llena de polvo y si no la limpia, allí el polvo se acumula? Es que nosotros tenemos ahora ese acercamiento al Dios vivo. En Isaías 45 dice: no tienen conocimiento los que erigen un madero y los que le ruegan a un Dios que nos salva. ¿Cómo? Dígame si esa energía de Kabbalah los puede salvar. Si esa energía del Kabbalah un día vino a dar la vida por ustedes. Es que definitivamente el Eterno es un Dios, dice, fuerte y celoso, y Él no admite que se dé la adoración a nadie más que a Él, porque Él es el único Dios verdadero. Ahora, Él sigue diciendo: no tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano. Entonces, fíjese, ¿qué es tomarlo en vano? Entonces ahí donde nos dicen: no se puede pronunciar. No, sí se puede pronunciar. La cosa es que no se puede pronunciar, es porque al fin y al cabo, si no lo pronunciamos, si a usted le dicen solamente Dios, o si le dicen el Barujú o el nombre, usted no sabe en qué nombre le están hablando. Pero si le dicen Yud Hei Bab Hei, sí sabemos en qué nombre le están hablando.
Si yo les digo a ustedes, un presidente un presidente de Estados Unidos, pero si, puedo hablar de cualquiera, pero si yo le doy el nombre, estoy hablando del presidente tal, ya esto ya descartó el resto. Cuando usted le dice no lo nombre, es simplemente para que no se sepa que se están invocando dioses ajenos. En segunda de Crónicas dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, cuando nosotros sabemos y podemos hablar con orgullo, sin tomarlo en vano, sino con todo el respeto y con toda la devoción, el nombre de Yahweh, cuando nosotros buscamos su rostro y nos convertimos de los malos caminos, dice, yo los oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En Isaías 52:6 dice, mi pueblo sabrá mi nombre. Entonces, ¿por qué va a estar escondido? Yeshua mismo dijo, les he manifestado tu nombre a los hombres. Yeshua le dio el nombre del Eterno a los discípulos. En Juan 17:26, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos. Porque nosotros lo amamos porque sabemos quién es. Pero si usted no habla sino del nombre o simplemente de Elohim, Elohim es la misma palabra para los dioses falsos. En Joel 2:32 dice, todo el que invocare el nombre de Yahweh será salvo. Entonces necesitamos saber el nombre e invocarlo. Es un nombre santo, no es para usarlo de cualquier manera. No es para mentir en el nombre de Yahweh, porque eso lo estamos oyendo. Ahora, es un nombre que merece todo respeto y temor, porque nos dice Levítico 19, no juréis falsamente por mi nombre, profanando el nombre de tu Dios, yo Yahweh. Fíjense, ayer que yo daba una enseñanza precisamente sobre el Kabbalah y todo este peligro, veíamos precisamente que en los 3 versículos en los que se apoya, 3 versículos de todas las escrituras, en esos 3 versículos se elimina en el Kabbalah, cuando se van a leer, no se eliminan los 2 versículos anteriores de Isaías para que no aparezca el nombre de Yahweh. Solamente se habla de que crea el bien y crea el mal. Es que uno tiene que tener un poquito de más entendimiento para uno ver, digamos que la letra pequeña en las cosas. En Jeremías 12:16 dice, si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre, diciendo, vive Yahweh, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio del pueblo. No queremos prosperar, queremos la bendición del Padre, queremos su protección. Entonces, enseñemos en el nombre de Yahweh su palabra, sabiendo que viene de la boca de Yud-Hei Vav-Hei. Ahora, si el profeta dice en Deuteronomio 18, tiene la presunción de hablar en mi nombre, pues ya eso es una profanación del nombre del Eterno. Por eso nosotros tenemos que entender que el nombre de Yahweh, Él es temible. Es que nosotros tenemos que sentir temor, respeto y mucha reverencia. Si se toma el nombre de Yahweh en vano, entonces estamos en un pecado grave. Hicieron maldad en Israel, cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos y falsamente hablaron de mi nombre, palabra que no les mandé. Los falsos profetas serán juzgados también por el Eterno. En Malaquías nos dice, desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece a mi nombre, a Yud-Hei Vav-Hei, incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre. Él no es simplemente el nombre, no, es Yud-Hei Vav-Hei, Él no lo reveló. Ahora, en el verso 8 vamos al día de reposo. ¿Qué tenemos que rescatar del día de reposo? Ustedes pueden leer toda la ordenanza en la otra parachá que está en mi muro, en esta parachá de Yitro, pero en la otra. Pero fíjense algo que yo quiero resaltar acá. ¿Quién es el Señor del Shabbat? El Shabbat está establecido, 6 días trabajarás, más el 7º es día de reposo.
Ahora, ¿quién nos dice la palabra que quién es el Señor del Shabbat? Mateo 12:8 nos dice que es Yeshua. La pregunta es, ¿ustedes están recibiendo en el Shabbat al Señor del Shabbat o están más concentrados en el mantel, en la comida, en el pan o en el vino? Es que hay un orden, porque todo debe ir alrededor de Yeshua, que es el Señor del Shabbat. Es muy importante recordar eso. Fíjense, en Mateo 11:28, Yeshua nos dijo, vengan los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar, y lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y de humilde corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yeshua, ¿qué nos pide? Que nosotros hagamos aquí específicamente en el Shabbat. Nada, que lo honremos, porque Él es el Señor del Shabbat. No tengo que hacer toda una larga cosa que se vuelve una carga el Shabbat. No, él nos dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Shabbat es la señal para los hijos de Israel. Recordemos, está en Éxodo 31 y en Ezequiel 20:20. Ahora nosotros ya entendimos que ese es el día de reposo, venimos con gozo. Sabemos que el Shabbat es para todas las naciones, porque el Shabbat fue establecido en la creación. En Números 15:16 nosotros encontramos que nos dice, una misma ley o una misma Torah, una misma norma habrá para Israel y para los extranjeros que moren con ustedes. Así que el Shabbat es para todos. Así que esto nosotros, la reflexión hoy está más dirigida hacia el Señor del Shabbat, que es Yeshua. En Éxodo 20:12, honrar al padre y a la madre para que los días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Fíjense, aquí yo quiero rescatar algo, honrar al padre y a la madre. También recuerden que Yeshua nos dijo que nosotros tratáramos al Eterno como nuestro Padre. Y esto nos empieza a dar, bueno, aquí pudiera salir toda una conferencia, porque ¿qué está ordenado para los padres? Enseñar a los hijos. ¿Qué es lo que hace el Eterno? Nos abre su corazón y nos enseña su palabra. Ahora, ¿pero qué está ordenado para los hijos? En Proverbios 6:20, guardar el mandamiento del padre, dejar la enseñanza, que no dejemos la enseñanza de la madre, que lo llevemos en el corazón, que eso nos servirá de guía. Cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Entonces, fíjese, seguir las instrucciones, así como lo ordena de los hijos a los padres, es la misma ordenanza que nosotros debemos tener con el Eterno. En Mateo 15, Yeshua dijo lo que hemos venido aquí insistiendo hoy. ¿Por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque el Eterno mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿De qué está hablando acá? Yeshua le está diciendo, el Eterno estableció el mandamiento y ustedes lo cambiaron por un mandamiento de hombres. Se dan cuenta que Yeshua no acepta mandamientos de hombres, es que no los acepta. Y hoy, por más que nos quieran hacer creer que es que toda la sabiduría está en el Talmud y está en la Gemara y está en todo esto, no, eso no es en el Shulchan Aruch, eso no es verdad. Está en la Torah, porque dice Yeshua, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, en vano le honran. Colosenses 3:20, ¿qué nos dice? Obedeced a vuestros padres, porque esto agrada al Señor. Es la misma relación con el Eterno. En el verso 13, no matarás, no asesinarás. Pero ¿qué nos dijo Yeshua?
Oíste que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo, el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, el que le diga necio será culpable ante el concilio, el que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes una ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda y ve a ponerte a reconciliarte con el hermano. Este es el mandamiento ya explicado por Yeshua. No matarás, no asesinarás, porque hay una diferencia en asesinar, que es con premeditación, con alevosía, con toda la sangre fría que se puede, la planeación de llevar a cabo el acto. Pero mismo Yeshua nos dijo, si ustedes tienen un conflicto con el hermano, resuélvanlo, porque eso es parte del mandamiento. No cometerás adulterio. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. El mandamiento que nos decía, no cometerás adulterio. Entonces, Yeshua, ¿qué nos advirtió? Bueno, digamos que puso un poquito más alto el nivel del mandamiento. Cuando dijo, yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, él vino para explicarnos realmente cómo es el mandamiento. No robarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra el prójimo. No se puede admitir un falso testigo. En Proverbios 6:16 nos dice, 6 cosas aborrece el Eterno y 7 abomina el alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Todo esto es lo que abomina el Eterno. Fíjense, nosotros tenemos que actuar conforme al mandamiento. Es que es tan fácil. Si yo no sé la verdad de alguien, ¿para qué voy a mentir? ¿Por qué voy a levantar un falso testimonio? No codiciarás, verso 17, no codiciarás la casa del prójimo, ni la mujer del prójimo, ni el siervo, ni el criado, ni el buey, ni nada que sea del prójimo. Que el Padre lo bendiga, si tiene más, si tiene menos, si puedo yo ayudo, y si tiene más, pues que el Padre lo bendiga. Pero no está en el corazón el codiciar lo que el otro tiene. Ahora, para terminar, nosotros vemos en Éxodo 20:18 que dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido del shofar y el monte que humeaba, y viéndolo a la distancia el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Todo mientras el Padre daba estas palabras, todo el monte se estremecía nos dice que el pueblo podía ver los sonidos del Sinaí. Eso así dice en hebreo, por eso ha habido tanta controversia, pues muy interesante de parte de los rabinos, que conocían esto mucho antes que nosotros, ¿por qué dice en hebreo que el pueblo observaba los sonidos del Sinaí? Ellos estaban viendo allí todo una expresión pero sobrenatural de la presencia del Padre. Recordemos, veían voces que eran estruendos, veían relámpagos y escuchaban el sonido del shofar. Ahora, esto nos hace recordar que el Shavuot o el Pentecostés después de Yeshua. Recuerden, este es el Shavuot o el Pentecostés del Antiguo Pacto. El Shavuot o el Pentecostés de Yeshua también tiene las mismas manifestaciones, que son las manifestaciones de fuego, de estruendo. Esto ya lo habíamos estudiado nosotros cuando estamos estudiando la fiesta de Shavuot. Entonces dice que el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la que estaba el Eterno. Ustedes recuerdan que yo les dije hace un rato, él estaba en una densa nube. Aquí dice oscuridad, pero la palabra oscuridad es la palabra arafel, que también se traduce como una densa nube. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque ahora muchas personas han salido, eso es una enseñanza que se está regando por todas partes, una enseñanza que viene de Kabbalah precisamente, de que el Eterno es un Dios malvado,
Entonces, ¿qué pasa? Aquí dicen que él habitaba en oscuridad y de ahí se basan para decir que es la oscuridad, la maldad, la que nos permite a nosotros vivir, trabajar, salir. O sea, por favor escuchen el estudio de ayer, que se llama, el estudio que se llama El misterio de la serpiente, la primera parte. Aquí cuando nos dice que el Eterno estaba en la oscuridad, lo que están diciendo ellos es que el Eterno es como parte de ese mundo de oscuridad. No, la palabra dice densa nube y ya sabemos por qué. En primera de Timoteo 6 nos dice que el Eterno habita en una luz inaccesible, pero aquí tenía que cubrirse dentro de esa densa nube porque se podría hacer un estrago entre los sacerdotes. Y Yahweh dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Ustedes vieron mi poder. Yo soy el único Elohim verdadero. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Yo soy el único Dios verdadero, dice el Eterno. No hay una energía que es otro Dios. No hay dos dioses, ya el Eterno y Yeshua no son dos dioses diferentes. Nosotros no podemos poner hombres a la altura del Eterno. Recordemos siempre que Yahweh es Elohim celoso. Y termina con estos 3 versos que dice: altar de tierra harás para mí, sacrificarás en él holocaustos y ofrendas de paz. Donde quiera que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Si me hicieres altar de piedra, no las labres, déjalas así como están. No había que pulir las piedras. Y no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Él es un Dios santo. Y Él establece los principios. Así que la próxima semana continuaremos y la próxima semana tenemos una enseñanza que a mí me parece tan hermosa de Yeshua, que bueno, los dejo a ustedes con la inquietud de encontrarla allí cuando estén leyendo lo que sucede con la puerta. Así que valga la reflexión en este día, que sea un día de volver al Eterno con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, a su palabra únicamente. Su palabra es verdad, su palabra es fuente de bendición. Nosotros no necesitamos ninguna iluminación por allá extra, ni necesitamos subir quién sabe a dónde. Nosotros necesitamos postrarnos delante del único Elohim verdadero, lleno de amor, de misericordia, que nos protege, que nos ama y que tiene el poder suficiente para hacer como Él quiere. Él nos puede mover de un lado a otro si es necesario. Él puede hacer como quiere. Él sana a los enfermos. Él resucita a los muertos. Él tiene el control sobre la vida entera. Él es el dueño de la tierra. Así que yo los invito a que volvamos al Eterno, a que volvamos a Yahweh, nuestro Padre, nuestro Elohim, y lo llamemos así con todo el corazón, nuestro Padre, porque Él nos ama a nosotros como hijos. Ese es un Padre amoroso que nos abraza, que nos protege, que sabe lo que hay en nuestro corazón y que nos concede esas peticiones del corazón. A través de Yeshua nosotros estamos seguros. Vamos por un camino que solamente nos conduce al Padre y ahí es donde queremos estar. Que el Eterno nos bendiga, nos guarde, que sea un Shabbat lleno de la presencia y lleno de arrepentimiento para todos aquellos que se han alejado, que se han metido por esos caminos extraños. Vuelvan otra vez en arrepentimiento al Eterno y tendrán paz, dice en él, y verán bendición, dice en el libro de Job. Que el Eterno nos bendiga y nos guarde desde ahora, que tengamos un Shabbat lleno de bendición. Shalom, shalom.